Voy a poner a grabar y comenzamos. Me dice que están todos ocupados. Cristian, confirmá si vos podés grabar. Bueno, entonces comenzamos. Esta semana tenemos para leer empezar a leer la meditación número 3, después de esa larga meditación 2, que tenía 3 partes. Kierkegaard, bueno, sigue profundizando el análisis sobre el amor, y esta vez toma un pasaje de Romanos 13, que dice que la ley, el amor es el cumplimiento de la ley, que está justamente después en Romanos está justamente después de cuando Pablo dice: todos los mandamientos se resumen en uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y seguido de eso dice: el amor es el cumplimiento de la ley. Así que, bueno, voy a empezar yo con la selección que hice. Vieron que apenas empieza el capítulo, empieza hablando sobre esta idea de prometer, sobre las promesas. ¿Qué pasa cuando promete y lo difícil que es cumplir una promesa? Y toma la parábola que aparece en Mateo 21, del 28 al 31, que es una parábola muy cortita, y él hace mención en el texto de que es una parábola muy poco predicada en los sermones, lo cual me llamó la atención. Vamos a repasar la parábola y en palabras de Kierkegaard la repasamos, y después yo voy a leer algunos fragmentos del análisis que él hace de esta parábola. Andrés, te escucho antes de empezar. Sí, yo quería aclarar, porque a mí me llamó la atención también esa referencia de Kierkegaard, de que se cita poco en los sermones. Y tengo la explicación para eso. En la época de Kierkegaard todavía había un solo leccionario que se usaba en la iglesia, ¿no? Que indicaba las lecturas para cada domingo. Entonces, en el transcurso de un año había una serie de lecturas, y cada año se repetía la misma serie de lecturas. Y entonces, lo habitual, también en la época de Kierkegaard, es que el pastor predique sobre el evangelio que se lee en el correspondiente domingo, o eventualmente sobre uno de los otros textos. Esta parábola no estaba incluida en esa serie de lecturas habituales. Así que esa es la razón por la que evidentemente se escuchaba poco en la iglesia, porque eso requería que el pastor eligiera predicar sobre un texto diferente del indicado para ese día según el leccionario. Buenísimo, bueno, gracias por la aclaración. Claro, es una parábola muy simple, muy cortita, y a la que, bueno, como la maestría y la genialidad que nos tiene acostumbrados Kierkegaard, le hace un análisis bastante exhaustivo y, bueno, muy profundo desde mi punto de vista. Dice: en las Sagradas Escrituras se encuentra una parábola que solo muy de vez en cuando se cita en los sermones, y que no obstante es particularmente instructiva y resucitadora. Esto está en la página 120, perdón. Demorémonos un poco en ella. Había un hombre que tenía 2 hijos. En esto se parece al padre del hijo pródigo, que también tenía 2 hijos. Claro que la semejanza de ambos padres es todavía mayor, pues también uno de los hijos del padre del que aquí se habla, como veremos enseguida por el relato, era también un hijo perdido. El padre, llegándose al mayor, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero él respondió diciendo: no quiero. Aunque después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, el padre le habló del mismo modo, pero él respondió diciendo: voy, señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre?
Bueno, hasta ahí el relato de las Sagradas Escrituras. Hasta ahí está la palabra Kierkegaard, y yo fui señalando algunas ideas salteadas desde esta página, la 120 hasta la 122. Así que les leo de mis apuntecitos que están tomados textuales, o casi textuales. Dice Kierkegaard: no pierdas tiempo en prometer, porque mantener, que es lo honrado, ya es bastante complicado. Es peculiar de una fidelidad auténtica el que no se haga promesas. Cuán peligroso es decir sí, por más que en el instante se tenga la intención. No cumplir una promesa es volverse un impostor. Por eso, prometer es tenderse una trampa, es engañarse a sí mismo. El sí de la promesa es soporífero, mas el no que se dice en voz alta y en consecuencia, el mismo que lo dice lo oye, es resucitador, y el arrepentimiento no suele estar muy lejos. El que dice, voy, Señor, en este mismo instante, tiene buena opinión de sí mismo, pero aquel que dice no, le entra casi miedo de sí mismo. Esta diferencia resulta muy significativa en el primer instante, y en el siguiente instante resulta muy decisiva. Con todo, el primer instante es el juicio de lo instantáneo, el segundo instante es el juicio de la eternidad. Precisamente por eso está el mundo tan inclinado a hacer promesas, pues lo mundano es lo instantáneo y una promesa momentánea tiene tan buen aspecto. Precisamente por eso la eternidad sospecha de las promesas, lo mismo que sospecha de todo lo instantáneo. Lo que oculta un no es nada, pero un sí fácilmente se convierte en una alucinación, en un autoengaño. Y leo ahí desde el texto el cierre de esa frase, que no lo terminé de copiar. Dice: fácilmente lo que oculta un no es nada, pero un sí fácilmente se convierte en una alucinación, en un autoengaño, que es, de todas las dificultades, la más difícil de superar. Bueno, hasta ahí la selección que yo había hecho. Me interesó muchísimo, muchísimo esta cuestión de el sí y el no, porque en mi caso me toca directamente. Me ha costado mucho trabajo de maduración decir que no. Así que bueno, nada, abrimos la participación para ver qué piensan de esto. Y el cierre me parece genial, que el autoengaño es muy difícil de descubrir, como creo que en una sesión hablaba Corina también. Ana. Bueno, te iba a decir en qué nos parecemos tú y yo a la nieve, no sé si... ¡Ay, qué lindo! Esa canción de que cantan le daba ya... Vuelo blanca y galana, yo en deshacerme. Claro, ¿en qué nos parecemos tú y yo a la nieve, Graciano? Porque a mí me pasa lo mismo que a usted. Otra canción. Estoy con las canciones hoy. Me pasaba lo mismo, o sea, tengo el sí fácil, soy un desastre. Entonces, leer estas cosas de Kierkegaard me hizo siempre muchísimo bien en la vida. Y eso que en el pueblo en que yo nací, en Roseto Capopúlico, en provincia de Cosenza, en Calabria, la gente era muy tradicionalista, muy católica, ¿no? El catolicismo imperaba en mi pueblo. Iban a misa todo el tiempo. Y yo recuerdo siempre una frase de mi madre, que nunca la puse en práctica durante la vida de mi madre, para mi desgracia y la de ella, que dice así: el sí te ata, el no te desata.
así decía mi mamá. Nunca lo comprendí, siempre dije sí, 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 sí a todo, y así me fui enredando, en cosas penosas de la vida, así que me parece muy bueno lo de Kierkegaard. No solo que tu sí sea sí y tu no sea no, sino esta diferencia, eso también, porque el que tu sí sea sí y tu no sea no, me parece importantísimo por el tema de la incertidumbre y el entrar en las dudas y toda esa cuestión que también es un infierno para la vida de las personas. Pero también esta preferencia por el no, porque el no fácilmente, como decía mi mamá, el no desata, porque vos fácilmente podés después retornar, digamos, al camino que implicaría el sí. Pero una vez que dijiste sí, es tremendo el no. Es tremendo poder decir el no. Ricardo. Sí, yo relaciono este sí con una cierta complacencia, o con un decir que sí, o con algo de una promesa que tiene que ver con algo más bien, lo entiendo yo como superficial, frente a cierta cuestión que tiene que ver con la seriedad. No quiero decir la seriedad de la existencia, pero de algún modo el sí quizás, y a mí también, tanto me identifico con vos, Graciano, como con Ana, a mí también sucede lo mismo, porque por un lado hay un sí que tiene que ver, bueno, con un intento no sé si de agradar al otro o de que esté todo bien, etcétera, pero que en realidad a veces uno se traiciona a uno mismo y que está a veces más cerca del no que del sí. Me parece que también eh, apunta un poco a eso, ¿no? Me parece que tiene que ver yo diría el sí como una especie de falta de compromiso. Bueno, digo que sí, chao, listo, ¿no? Una cosa así. Tremendo eso, es un dramón. Mari Carmen. Abrí el micrófono, recordá, Mari Carmen. Ahí está. Y digo, yo también tengo el mismo problema con el sí, digo que, bueno, pero después la cuestión es que yo quiero poder hacerlo. Independientemente de esto, digo, perdónenme que haga este tipo que diga este tipo de cuestiones, pero qué sé yo, justamente, lingüística, es un acto de habla, una promesa. Esto significa que el acto se agota en sí mismo. O sea, prometer es, en el momento en que prometo, ese es el acto. ¿Ah? Entre eso y hacer algo, hay una diferencia enorme. O sea, cómo hacer cosas compartidas. Bueno, realmente el gran problema, uno de los problemas de la promesa, está en que cuando se hace, ya es, digamos, el acto es ese. No es lo que se promete. O sea que efectivamente hay una diferencia. Eso pasa con muchas cosas, con juro, con todos esos verbos alocutorios, digamos. O sea, jurar es jurar, ¿no? O sea, y puedo jurar y estoy jurando en falso, no importa. Digo, no es que no importe, pero entre eso y el acto mismo que estoy jurando, ¿no? Digamos, hay un corte absoluto, porque jurar en sí mismo es un acto. No hay otro modo de jurar que diciendo yo juro, digamos, y no hay otro modo de prometer que diciendo sí o prometo. Digo, hay un corte que tiene que ver con ciertas cuestiones de lenguaje realmente, y que de las cuales no, digamos, no se es tan consciente muchas veces justamente. O sea, qué sé yo, que alguien dice, sí, cómo no, viste, todo perfecto, y después te das cuenta, justamente por esa historia de querer satisfacer, entiendo. Pero también hay algo que tiene que ver con el lenguaje y que se agota ahí. Entre eso, digamos, hacer otra cosa no es lenguaje, es hacer otra cosa. Y ahí entra la cuestión de la obra, digamos, ¿no? Hay una diferencia entre el prometer y la obra, siempre. El prometer es en sí mismo un acto y la obra es otra cosa. Eso quiero decir.
Bueno, eso, nada más. No, estoy molestando por ahí con este tipo de... No, ¿por qué, Mari Carmen? No. Corina y después, no, a ver si era Corina, sí, Corina y después Ricardo. Sí, ahí cuando habló Mari Carmen se me aclaró un poco porque me parece que es un tema complejo. A ver, si uno pone en paralelo esto, ¿no? Digamos, esto, digamos que leíste vos, este ejemplo, digamos, y ponen el M aquí de Abraham, ¿no? Cuando lo llama a Dios y dice M aquí, digamos, ¿no? Pone uno al otro, el M aquí, y el e-boy, digamos, ¿no? Creo que dos cosas. Por un lado está el tiempo, ¿no? El tiempo si es presente o si es una promesa para, qué sé yo, no sé, el futuro. Y el año que viene voy o el lunes empiezo la dieta, digamos, ¿no? Esa promesa que es como un... Aclaró un poco cuando dijo... Mari Carmen, es acto de habla, porque, digamos, es complejo porque hay, digamos, la es una, no está separado de una obra. En ese sentido, una pieza es un acto de habla. Me parece que el problema es como cuando hay como un representativo de un futuro, de algo que está como por fuera. Porque, a ver, una promesa también es un compromiso, ¿sí? ¿No? Con el otro, digamos. Te prometo que, no sé, supongamos, por las jornadas Kierkegaard, ¿no? Y uno se compromete y promete que va a estar allí un día, y bueno, ahí hay un compromiso. Yo voy a presentar un trabajo. Entonces me parece que es un tema un poco complejo, digamos, y que por ahí sí está, digamos, porque por un lado está la palabra como compromiso, y por otro lado está estas promesas que a veces son representativas de otra cosa que está afuera y que por ahí pueden llegar a ser engañosas. Pero bueno, no me parece algo tan simple. Me parece que es complejo. Obviamente también soy de las buenas, entre comillas, que tengo el sí fácil y me cuesta que nos pensamos bueno, somos bastante, digamos, sí, nos cuesta el no, pero me parece que es un tema compuesto de la mesa y en relación al compromiso, ¿no? Bueno, eso. Ana, Sí, contestarle a Corina, que a mí me parece que como no leímos la primera parte donde él habla de hacer una promesa y cumplir la promesa, porque el adagio es prometer es honrado, pero mantener complicado, mantener la promesa es complicado. Y hace toda una explicación, no sé si leyeron esa primera página, que es como comienza el capítulo y hace la diferencia entre el prometer y cumplir lo que se promete. Creo que él lo que quiere hacer acá es poner el acento sobre el hecho de cumplir la promesa. Eso es lo complicado. Por eso, en realidad, le da mayor importancia al hecho de cumplir que no al hecho de prometer, porque el prometer es lo que dijimos, muy fácil. En cambio, el cumplirlo, eso es lo difícil. Entonces, aunque digas no, porque también hay que relacionarlo con la parábola que leyó Graciano, ¿no es cierto? El decir no y después ir y hacerlo, eso es infinitamente más importante que decir sí voy y no va nada, y no cumple con lo que le dijo al padre el hijo este. ¿sabes, Ana? Carmen, Mari Carmen. Una cosita nada más con respecto a eso que está diciendo. Perfecto, yo entiendo porque además seguí el razonamiento de Kierkegaard, pero la cuestión es que la promesa no la cumple ninguno, tampoco el que dijo no. O sea, ahí, en cuanto a ninguno de los dos cumplió la promesa, el problema es otro. Tenés razón, Mari Carmen, ninguno de los... Por eso la promesa en el fondo es un poco vana. Claro, claro. Claro, justamente yo creo que los verbos alocutorios serían vanos en general, jurar y todo ese tipo de cosas.
A mí me pasó leyendo el capítulo que me resonó en la cabeza todo el tiempo, y hoy que estamos para las canciones, el filósofo argentino más citado por mí, Charly García, ¿no? Sí. Cuando dice, por favor no hagas promesas sobre el bidet. Muy bien. Y me encanta cuando Kierkegaard dice, el que dice que sí, y va y lo hace, bueno, porque se comprometió, pero lo hace a disgusto, lo hace, bueno, no sé cómo es todo el razonamiento, pero dice que casi siempre ese sí, la acción queda por debajo de la propia promesa, o a lo sumo cumple la expectativa y listo. En cambio, el que dice no y va y cumple, es como que queda por encima de su propia palabra, y por eso está más cerca del arrepentimiento el que dice que no que el que dice que sí, porque evita el autoengaño. Y a mí me pasa al leerlo que lo relaciono fuertemente con la idea de llegar a ser uno mismo y de llegar a ser cristiano. Es decir, yo acá leo a un Kierkegaard diciendo, yo no soy cristiano, me gustaría llegar a ser cristiano, pero no puedo decir que soy cristiano. Y no soy como los que dicen, sí, padre, voy, y después no van. Prefiero decir no y después ir. Y lo leo así, pero no sé si es pertinente. Andrés y después Corina. Andrés, fíjate, yo te había muteado el micrófono porque se colaban algunos ruidos. Andrés, Corina y después Lina. Oh, ok. Ahora me escuchan, ¿no? Sí. Sí, lo que yo quería, dos cositas. Una es que Kierkegaard, cuando habla de la promesa y lo que decía María del Carmen, Mari Carmen recién acerca de que la promesa se termina en sí misma, algo así, me hizo acordar que Kierkegaard también habla de que los políticos son expertos en prometer y se quedan en esa promesa. Y bueno, eso. O sea, hay esa dimensión social y me parece que la alusión está bastante clara en el texto de Kierkegaard también. Sí. Lo otro es un detallecito al que me llamó la atención en la traducción que estamos leyendo, al final de la página 120, cuando Kierkegaard habla de este hermano que dice sí, pero después no va, se agrega entre paréntesis, y tenemos, por razón de brevedad, una expresión propia que podemos usar para él. Y yo no entendía eso en español, así que me fui al original. Y efectivamente, en danés hay una palabra, hay un sustantivo que se llama como el sí hermano, sería. Esa persona que dice que sí a todo, sin tomarse el trabajo de discernir o tomar una posición personal, ¿sí? Y por supuesto, podría haber como el sí hermano que efectivamente adhiere honestamente a todo, pero también el que es un hipócrita, ¿no? Y dice sí solamente por conveniencia. Me parece que quizás algunos de los que estaban hablando recién de que del sí fácil, y yo me identifico con ese grupo también, nos aplica esa definición del sustantivo sí hermano que existía en danés, por lo menos en la época de Kierkegaard. No es un sustantivo que se encuentra en los diccionarios actuales. Eso.
Buenísimo el aporte, Andrés, gracias. Corina. Bueno, a mí, Andrés, me gusta, por ejemplo, y menos en esta época donde tiene conocidos políticos comprendidos y que cumplen con su palabra, saben lo mucho que están logrando. Por ejemplo, yo tengo una facultad que es salud mental de la provincia, no para, así que bueno, no me gusta el ejemplo, pero me parece bueno justamente para pensar la diferencia entre quien promete y cumple, ¿no? Y entre quien promete como palabra vacía, es decir, ¿no? Y en este sentido, sí, bueno, alguna vez trajimos este touch de Nietzsche, ¿no? De se llega a ser lo que es, digamos, hay palabras que sí, digamos, ser engaños, autoengaños, o pueden, o una promesa puede ser un compromiso. Por eso, en ese me encanta, digamos, el ejemplo de los políticos, en el sentido de que hay políticos que cumplen con su palabra y prometen y llevan a cabo lo que hacen, y políticos al que, digamos, es toda una especulación marketinera, y bueno, sí, digamos, palabras siento y prometo cualquier cosa, ¿no? Es un tema complejo, sigo diciendo lo mismo. Muy bien. Lina. Sí, hola a todos. Pues lo que yo quería decir era que ese pedacito que estaban compartiendo ahora también se me hacía un poco a lo que decía el compañero ahora, y es que parece como si Kierkegaard diera a entender que le está diciendo, pues al menos que no todavía, pues a Dios. Y también pensaba un poquito en esa discusión que se da entre Climacus y Anticlimacus, y en uno de los pasajes del diario 10, Kierkegaard dice que no es ni Climacus, pero tampoco le alcanza a llegar al nivel de Anticlimacus. Entonces sí, parece que con ese pasaje también diera a entender como que le dijera a Dios que no todavía. Y me acordé de una de ese pedacito que él nombra en el diario con los dos seudónimos, como que todavía no alcanzó a llegar a Anticlimacus. Y era eso. Sí, yo coincido, Lina, totalmente. Para mí está ahí la clave de este, porque él se detiene, ¿ves? Vamos a demorarnos en la parábola, dice. Y bueno, y hace el puente entre estos dos hermanos. Y me encanta la comparación con la parábola del hijo pródigo, donde el hermano que labró, que trabajó siempre con el padre, que siempre le fue fiel, tampoco hacía la voluntad del padre, porque no disfrutaba del bien que gozaba, ¿no? Me encanta la reflexión que hace Henry Nouwen sobre eso en El regreso del hijo pródigo, cuando habla del hermano mayor. Y bueno, yo creo que también ahí el decir no es tan liberador, porque en realidad esto me lo hizo ver una amiga, y me dijo, cuando decís que sí a todo, en tu sí estás diciendo a muchas cosas que no. Por ejemplo, cada vez que digo que sí a cada proyecto que me tiran, le estoy diciendo que no al tiempo con mi familia. Y eso me cacheteó, porque al decir sí también digo no, ¿no? Le digo no a otras cosas. Bueno, muy, muy rico, muy rico. ¿Alguien más? Andrés, ¿querés leer lo que había seleccionado vos? Sí, ahora entonces, esto vamos a avanzar un poquito hasta la página 124. Para quienes tienen el libro, hay un subtítulo, El amor es la plenitud de la ley. Y dice así, si alguien pues preguntara qué es el amor, entonces Pablo respondería, es la plenitud de la ley.
Y en el mismo instante de la respuesta se habrá impedido cualquier pregunta ulterior. Pues la ley, ya es un asunto prolijo. Pero eso de cumplir la ley, sí. Tú mismo reconocerás que si se le quiere dar alcance, entonces no hay ni un instante que perder. Ciertamente en el mundo se ha preguntado muchas veces con curiosidad qué es el amor. Y de esta manera no menos veces ha acontecido que un ocioso, al responder perdiéndose en circunloquios, se ha enredado con el curioso. Y estos dos, la curiosidad y la ociosidad, se gustan tanto el uno al otro que casi no pueden ni aburrirse el uno del otro, o de preguntar y responder. Pero Pablo no se enreda con el que pregunta, y mucho menos con prolijidades. Al revés, Pablo captura al que pregunta con su respuesta, lo captura en la obediencia a la ley. Con la respuesta proporciona inmediatamente la dirección, empujándole para que actúe en consecuencia. Y esto no sucede solamente con esta respuesta paulina, sino que sucede con todas las respuestas de San Pablo y con todas las respuestas de Cristo. Esto es cabalmente lo peculiar de lo cristiano, esta manera de responder, de desviarse alejándose de la dirección en la que va la pregunta para inmediatamente proporcionar al que pregunta la tarea que tiene que realizar tan inmediatamente como le sea posible. Aquel sabio sencillo de la antigüedad que en servicio del conocimiento juzgó al paganismo, dominó el arte de preguntar y con la pregunta capturar al que responde en la ignorancia. Pero lo cristiano, que no se relaciona con un conocer, sino con un obrar, tiene la peculiaridad de responder de manera que con la respuesta captura a cada cual en la tarea. Por eso era tan peligroso para fariseos y sutiles y sofistas y cavilosos preguntar a Cristo. Claro que el que preguntaba siempre obtenía respuesta, pero además con la respuesta, en cierto sentido, se enteraba de muchísimo más. Obtenía una respuesta capciosa, que no se enredaba de manera ingeniosa en prolijidades con la pregunta, sino que con divina autoridad agarraba al que preguntaba comprometiéndole a que obrara en consecuencia. Cuando el que preguntaba probablemente solo deseaba alejarse de sí mismo y de hacerlo verdadero, en la prolija distancia de la curiosidad o del ansia de saber o de la disquisición conceptual. ¿Cuántos no han sido los que han preguntado qué es la verdad, esperando en el fondo que las perspectivas fueran largas, antes de que la verdad se les aproximara tanto que determinara instantáneamente qué era lo que en ese mismo instante debían hacer? Cuando el fariseo, queriendo justificarse, preguntó ¿quién es mi prójimo?, recordarán que a esa pregunta siguió la parábola del buen samaritano como respuesta de Jesús. Bueno, cuando preguntó eso, sin duda pensó que probablemente aquello se habría de convertir en una muy vasta investigación que duraría un tiempo enorme para quizás concluir reconociendo que era una imposibilidad determinar con exactitud el concepto de el prójimo. Por eso precisamente preguntó, para buscar evasivas, para perder tiempo, para justificarse. Pero Dios prende a los sabios en su necedad, y Cristo capturaba al que preguntaba con la respuesta, que contenía la tarea. Y esto es lo que acontece con cualquier respuesta de Cristo. No prevenía contra las preguntas inútiles que no alumbran más que riña y evasivas mediante un prolijo discurso. Al contrario, el discurso prolijo no es mucho mejor que lo que pretende contrarrestar. No. Así como él enseñaba, así respondía. También con divina autoridad, ya que la autoridad consiste precisamente en fijar la tarea. El hipócrita que preguntaba obtenía la respuesta que merecía, pero no la que deseaba. No obtenía una respuesta que diera pábulo a la curiosidad, ni tampoco una respuesta con la que pudiera escaparse, pues la respuesta
conserva la extraña peculiaridad de que al pronunciarla inmediatamente captura al individuo a quien se dirige, lo captura particularmente a él en la tarea. Por más que alguien intentara temerariamente contar a modo de anécdota una u otra respuesta de Cristo, no serviría de nada, no se podría hacer. La respuesta compromete con la tarea a aquel a quien se le da. Una respuesta ingeniosa dirigida a la ingeniosidad humana es indiferente respecto de quién la ha dicho o a quién se le dice. Mas cada una de las respuestas de Cristo tiene cabalmente la peculiaridad opuesta, que es, por cierto, una duplicidad. Es de importancia infinita el que sea Cristo quien la haya dicho y el que la dirija a tal individuo concreto, precisamente a él. El acento de la eternidad entera radica en que sea él, aun cuando se le cuente así a todo individuo. La ingeniosidad está ensimismada y en cuanto tal como ciega, ignorando si alguien la mira y sin acercarse a nadie lo suficiente como para verlo. En cambio, la autoridad divina es puro ojo que todo lo mira, que empieza por obligar al interesado a que vea con quién está hablando, clavándole entonces su mirada perforadora y diciéndole con esta mirada, es a ti a quien se habla. Por esta razón, los seres humanos prefieren tratar con la ingeniosidad y la profundidad de pensamiento, pues con ella se puede jugar a la gallina ciega, pero a la autoridad le tienen miedo. Bueno, una sola cosita quiero decir. Me parece estos párrafos son maravillosos para mí. Pero lo que yo quería destacar, Kierkegaard escribe, está en una época donde, por lo menos en ambientes académicos, la crítica histórica de los textos bíblicos ya se conoce, ya se practica, ¿no? Y el peligro de esa crítica histórica de los textos bíblicos es que, se pone en cuestión si es efectivamente Dios quien nos habla en las Escrituras, ¿sí? Y ustedes, una respuesta que va a venir a este problema mucho después de Kierkegaard es esa idea de la inerrancia de la Biblia, ¿no? La idea de que cada palabrita de la Biblia, tal cual como está en la Biblia, fue dictada de alguna manera milagrosa por Dios, y entonces hay que aceptarla sí o sí. A mí me parece genial la forma como Kierkegaard encontró de restablecer la autoridad divina en el texto bíblico. Kierkegaard acepta los métodos histórico-críticos para estudiar la Biblia. No tiene ningún problema con eso. Lo que sí es importante para él es que eso no nos distraiga de ver que, cuando Cristo se dirige al tú, ¿no? Este método de escribirle al tú de Kierkegaard lo toma evidentemente de los evangelios, me está hablando a mí, ¿sí? Y a mí me habla y me compromete con una tarea, ¿no? Y entonces, la autoridad de la Biblia se restablece al justamente darle toda la autoridad a ese mandamiento de Cristo que le habla al individuo singular. Bueno, eso.
Me encantó la selección que hiciste, Andrés, de lectura. Yo cuando iba avanzando y había ya elegido la primera parte me lamentaba porque esta parte donde Kierkegaard retoma Sócrates, su arte de preguntar y cómo desnuda el paganismo, pero él dice en pos del conocer. Y lo que dice Kierkegaard es que la peculiaridad del cristianismo es justamente que no busca el conocer, sino que da una tarea, que hay un actuar. Y esto es muy interesante, muy, muy rico por todos lados. A mí me apasiona el diálogo histórico entre la filosofía y el cristianismo, y me encanta esta crítica tan irónica y mordaz de Kierkegaard sobre la filosofía, ¿no? Porque dice, les hubiera gustado que Jesús le conteste de modo tal que el prójimo se vuelve un problema tan difícil, tan complejo que no le encuentro solución, entonces, y Jesús responde con una parábola y dando una tarea. Entonces, y esa tarea es ineludible para el que preguntó. Entonces, me hace pensar en esto. Hay de aquel que se anima a preguntarle al Cristo, ¿no? Porque la respuesta que viene implica una tarea que siempre implica un arrepentimiento también, o sea, siempre implica una, ¿no? Un quiebre. Y bueno, y me parece que acá también hay un puente, mucho antes de que cualquiera se lo propusiera, de un diálogo entre católicos y luteranos respecto de el lugar de las obras en la fe cristiana, que había, ¿no?, todo ese debate de la justificación por la fe. Es decir, estos pequeños párrafos tienen resonancias por todos lados, filosóficas, teológicas, y me parece realmente apasionante. Ricardo. Mari Carmen. Ahí está. Sí, a mí también me gustó muchísimo ese pasaje por distintas razones, justamente porque una de las cosas, cuando yo decía, por ejemplo, lo de la promesa, ¿no? Lo de la promesa tiene que ver con responder una demanda, digámoslo de algún modo. Yo te pido algo y vos me decís sí, ¿no? Bien, digo, eso es una cosa. Y lo que yo decía es que se separaba de lo que se hace realmente, ¿no? Entonces ese es un punto, el desviar la cuestión hacia las obras, o sea, en el razonamiento viene claro eso, digamos, el desviar la cuestión hacia las obras. Una cosa es la obra, ¿sí? Una cosa es prometerla y otra cosa es hacerlo. Una cosa si yo sigo por el camino de la palabra, bueno, ya está. Y lo segundo es que a mí me gustó mucho de todo ese pasaje, que recuerda también que en la cuestión de Cristo lo que está es en la comunicación indirecta. Quiero decir, que digo, aquí digamos se juntan, digamos, el Kierkegaard muchos, el seudónimo, con digamos, con el modo en que él aquí lo está planteando como justamente lo que es una comunicación indirecta. En lugar de responderle, ¿no? Le da la tarea. Y también, o en todo caso, le hace entender, entre paréntesis, ojo, le hace entender la tarea. Le hace entender la tarea con una parábola, por ejemplo, que no es lo mismo que decirle no tienes que ir a hacer, ¿no? O sea, digamos, está la cuestión de la comunicación indirecta que es propia justamente del cristianismo y de todo este juego con la parábola, digamos, ¿no? En general, ¿no? Y también ese que con esa comunicación indirecta es el modo de referirse a un tú, como también
el Kierkegaard seudónimo siempre se refiere a alguien y por algo, o sea, siempre al lector, digamos, ¿no? Y digamos que uno se siente interpelado por eso, ¿no? Cuando en realidad da vueltas por todos lados y uno no sabe muy bien qué quiere justamente, ¿no? Pero digo, creo que hay un punto de relación, ¿eh? Sí, 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 eso la deja picando siempre, Tincho. Sí, hay un punto de relación entre lo que son los textos seudónimos, ¿no? Como remedar de otro modo, del modo que se puede hacer humanamente, el discurso, digo, la comunicación indirecta crística. Bueno, eso quería decir. Buenísimo, me parece, Maricaro, en la referencia, sí, tal cual. Y la distancia nuevamente con la forma de responder de la filosofía, ¿no? Uh-huh. Tremendo, tremendo. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? Ricardo, ¿vos habías levantado la mano y después la bajaste? Sí, pero me parece que ya dijeron muchas cosas muy productivas y iba más o menos en la dirección en que quería decir algunas cosas, ¿no? A mí no me llama la atención, me es muy productivo, muy revelador todo lo que Kierkegaard desarrolla respecto de esta relación entre la palabra y el hacer, digamos, ¿no? O entre cómo hacer de la palabra un hacer, en todo caso. Porque me parece que ahí hay un grado de compromiso importante con lo que uno dice respecto de lo que después uno puede llegar o no hacer. Y que, como vos decías, Graciano, también hay un tema, todo un tema con la filosofía, porque cuando habla de la ingeniosidad, de la profundidad, ¿no? Que todo eso que es como una especie de cobertura que después no se verifica en la práctica, en lo concreto, ¿no? Bueno, eso quería decir. Es el gran cuestionamiento de Kierkegaard a los filósofos y sobre todo a la moda filosófica de su tiempo, ¿no? Bueno, y con todo este palabrerío, ¿qué hacemos? ¿Qué, no? Y a la misma vez hace gala de un desarrollo dialéctico. Yo por eso cuando dicen que es anti-hegeliano digo, bueno, pero hay que ver cómo lo comprendió a Hegel, porque escribe muy dialécticamente, nunca resuelve la tensión, pero bebe de esas fuentes de una manera también magistral, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que me parece que en Hegel o por ahí en los hegelianos descubre una mentira en definitiva. Y ahí es cuando digamos, aparece el tema de la práctica ligada al cristianismo. Bueno, sería un poco largo de desarrollar, pero bueno, eso quería decir, ¿no? Buenísimo. ¿Alguna otra intervención? Si no, pasamos a los fragmentos de Ana, que también es una selección, como yo, ¿no? De varias páginas. Ana, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, yo empezaría en la página 127 del libro. Es casi al final, no hay párrafos porque es una página toda, no hay punto y aparte, pero bueno, empieza, es el tema del estar atareado. La diferencia entre el obrar, que es de lo que hablábamos recién, y el estar atareado, el estar con muchas cosas para hacer y no hacer ninguna. Mientras ustedes hablaban, me acordaba de una vez que con Oscar Cuervo íbamos a hacer algo sobre la educación, que lo hicimos, una reunión así presencial, ¿no? Sobre educación, y yo había seleccionado unos fragmentos de los diarios de Kierkegaard,
donde hablaba de educación. Él se interesó muchísimo por el tema de la educación de los niños. Parece mentira, pero si leen en los diarios van a ver que hay muchas partes donde habla de la educación de los niños. Y lo que dice es que nosotros en este momento estamos viviendo en una época donde no se educa. Miren que esto es de 1840, 50, y no sé qué diría realmente hoy día, ¿no? Que no se educa, sino que lo que se hace es hablar sobre educación. Se hacen congresos sobre educación, disquisiciones acerca de la educación, pero no se educa. Así que me parece que eso viene a cuento con lo que estábamos diciendo. Y esto que voy a leer ahora también, ¿no? La diferencia entre el obrar y el actuar, del que hablaba Graciano hace un ratito, y el estar atareado. Bueno, espero que lo encuentre en el lugar donde empiezo. Dice así: estar atareado significa que de una manera dividida y distraída, uno se ocupa de aquello que hace a un ser humano dividido y distraído. Mas el amor cristiano, que es la plenitud de la ley, está cabalmente presente íntegra y concentradamente en cada una de sus manifestaciones. Y sin embargo, Él es todo actividad, de manera que está igualmente lejos de la inactividad que del ajetreo. Nunca anticipa nada, ni da una promesa en lugar de la acción. Nunca se contenta a sí mismo imaginándose haber terminado. Nunca se demora gozándose de sí mismo. Nunca se sienta ociosamente mano sobre mano a admirarse de sí mismo. El amor cristiano no es ese sentimiento oculto, secreto y enigmático tras las rejas de lo inexplicable que el poeta quiere atraer junto a la ventana. Fíjense esto, es de una belleza. Yo a veces me quedo embobada con lo literario, ¿no? El amor cristiano no es ese sentimiento oculto, secreto y enigmático tras las rejas de lo inexplicable que el poeta quiere atraer junto a la ventana. No es una disposición del alma que mimosamente no reconoce ni quiere reconocer ninguna ley, o bien que quiere darse su propia ley y no escuchar más que canciones. Él es todo actividad y cada una de sus obras es sagrada, puesto que Él es la plenitud de la ley. Tal es el amor cristiano. Aunque no sea así, ni nunca lo haya sido en ningún ser humano, por más que todo cristiano, al permanecer en el amor, debe trabajar porque su amor llegue a ser eso. Sin embargo, así lo fue en aquel que era amor, en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón de que el mismo apóstol diga acerca de que me perdí. Esta es la razón de que el mismo apóstol diga acerca de él que Cristo era el fin de la ley, en el sentido del cumplimiento, ¿no? Lo que la ley no era capaz de producir, igual que tampoco puede hacer bienaventurado a un ser humano, eso era Cristo. En tanto que la ley con su exigencia se convirtió en la ruina de todos, en su fin, porque nadie era lo que ella exigía, enseñando únicamente a conocer el pecado aprendido, así Cristo se convirtió en la ruina de la ley, porque Él era lo que ella exigía, su ruina, su fin, pues cuando la exigencia se cumple, entonces la exigencia solo existe en el cumplimiento, más consiguientemente ya no existe en cuanto a exigencia. Lo mismo que cuando se apaga la sed, esta ya solo existe en el alivio de la confortación, así también Cristo no vino para abolir la ley, sino para perfeccionarla, de suerte que en adelante ya solo existe en su perfeccionamiento. Bueno, me voy a saltear una gran parte y voy a ir al final de la página 129.
donde dice, su amor no hacía ninguna diferencia, ni siquiera la más tierna, como es la que existe entre la madre y los demás seres humanos, pues señalando a sus discípulos dijo, estos son mi madre. Ni tampoco su amor hacia la diferencia del discípulo, ya que su único deseo fue que cada uno se hiciera discípulo suyo, y esto lo deseaba por el propio bien de cada uno. Ni tampoco hacía diferencias entre los discípulos, pues su amor divino humano era cabalmente igual para todos los seres humanos. A todos los quería salvar, e igual para todos aquellos que quisieron dejarse salvar. Fíjense en este matiz, ¿no? Bien, después me salté otra parte porque si no es larguísimo y sigo donde dice, qué pobreza no haber amado nunca. O incluso ese ser humano que haya sido el más rico por su amor, como sin embargo su riqueza es toda únicamente indigencia frente a esta plenitud. Y con todo, no olvidemos jamás que entre Cristo y cualquier cristiano hay una diferencia eterna. Aunque la ley haya sido abolida, aquí sigue en pie y abre un abismo eternamente profundo entre el Dios hombre y todo otro ser humano, el cual no puede alcanzar a comprender, sino solo creer aquello que la ley divina tuvo que conceder, que Él fue la plenitud de la ley. Todo cristiano lo cree y creyéndolo se lo apropia, pero ninguno lo ha sabido fuera de la ley y de Cristo, que fue la plenitud de la ley. Pues que lo que débilmente está presente en un ser humano, en su instante más intenso, estaba presente de una manera mucho más intensa y sin embargo por igual en cada instante. Esto solo lo puede comprender un ser humano en el instante más intenso, pero en el instante siguiente no lo puede comprender. Y por eso debe creer y atenerse a la fe, para que su vida no se aturda con eso de entender en un instante y dejar de entender en muchos otros instantes. Bueno, tengo otra parte bastante extensa, pero me salteo. No sé si quieren que siga o me detenga, ustedes dirán, porque... Pero bueno, si quieren sigo un poco más y ahí terminaríamos una buena parte, ¿no? Que es en la página 132. Dice... utiliza pues una décima parte de la fuerza que se te ha concedido. Cuando la utilices al máximo, da entonces la espalda a Dios. Compárate con los seres humanos y en poquísimo tiempo te destacarás entre ellos. Mas date la vuelta, vuélvete hacia Dios. Emplea las 10 décimas partes. Lleva en lo posible hasta el extremo el socorro de los casos de urgencia. Y a pesar de todo, no serás nada. Estarás a una distancia infinita de haber alcanzado algo, en una deuda infinita. Mira, por eso puede afirmarse que en cierto sentido de nada sirve hablarle a un ser humano acerca de lo supremo, porque debe verificarse una revolución completamente distinta de aquella que pueda producir ningún discurso. Por tanto, si quieres que tus días sean buenos y llegar con facilidad a ser alguien, olvida a Dios. No dejes que de veras te inmute jamás, ni que se te revele de veras el hecho de que es Él quien te ha creado de la nada. Por parte del supuesto de que un ser humano no tiene tiempo que perder, tomando en consideración a aquel a quien infinita e incondicionalmente se lo debe todo, y de que ningún ser humano en absoluto puede tener derecho a plantearle esta cuestión a otro. Por tanto, olvídalo y arma así barullo junto con la masa.
río llora, anda atareado de la mañana a la noche. Sé amado y respetado y acreditado como amigo, como funcionario, como rey o como portador de féretros. Y sobre todo, sé un hombre serio, habiendo olvidado lo único serio que hay, a saber relacionarse con Dios, hacerse nada. Pero considera entonces, aunque sin duda no puede servir de nada hablar, pero quiera Dios que comprendas lo que has perdido, que esta aniquilación ante Dios es, sin embargo, tan bienaventurada que en cada instante vos volverás a buscar una y otra vez esta aniquilación más intensamente, con mayor calor y más entrañablemente que la sangre vuelve a buscar el lugar del que se la desalojó violentamente. Claro que esto significa y debe, por supuesto, significar para la sensatez mundana la mayor de las necedades. Por eso, nunca te atengas a Dios. De esta manera se debería hablar para expresar con claridad el secreto de esa falta de entusiasmos que con palabras falsas hace como si también ella se atuviera a Dios. Nunca te atengas a Dios, pues si te atienes a Él, perderás lo que nunca jamás perdió ser humano alguno que se atuviera al mundo, ni siquiera lo que perdió aquel ser humano que perdiera más. Lo perderás incondicionalmente todo. Y esta es la pura verdad, pues de seguro que el mundo es incapaz de quitarlo todo, precisamente porque no puede darlo todo. Esto solo lo puede Dios, quien quita todo, todo, todo para darlo todo. Quien no va quitando parcialmente, poco a poco o en gran manera mucho, sino infinitamente todo, en el caso de que de verdad te atengas a Él. Húyele, ya puede ser lo suficientemente peligroso acercarse a un rey si quieres llegar a hacer algo, pues la proximidad de un espíritu poderosamente dotado está llena de peligros, pero acercarse a Dios es infinitamente más peligroso. Sin embargo, si Dios ha de ser omitido y quedar olvidado, entonces, ¿qué significado tiene el que haya de hablarse en torno a tal palabra? ¿A qué viene eso? A no ser que sea una insensatez repugnante de tener que permanecer considerando a esta expresión, el amor es la plenitud de la ley. Por nuestra parte, no nos sustraeremos ni temerosa ni traidoramente contra nosotros mismos a la comprensión, como si temiéramos aquello que teme sin duda el hombre natural, a pesar de que clame tanto por lo del ansia de saber y de conocimiento, a llegar a saber demasiado, pues una vez más constituye una imposibilidad hablar acerca de que el amor es la plenitud de la ley, sin reconocer uno al mismo tiempo su propia culpa y hacer culpable a cada ser humano. Bueno, hasta ahí elegí yo, bastante largo, ¿no? Disculpen si los cansé con la lectura. Es difícil expresar la potencia, ¿no? Porque la lectura fue larga, pero es un terrible placer escuchar la fuerza, no sé, este hombre cuando lo habrá escrito, todo lo que habrá experimentado, ahí cuando dice todo, 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 o sea, no le alcanzaban las palabras para expresar esto, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Yo levanté la mano ahí cuando dice esto de que en un instante comprendes todo y en otro instante dejas de comprender, pero ese instante en el que lo comprendes todo, vale todo, ¿no? Y me interesa mucho porque en las jornadas del año pasado salió, y Ana, vos contaste que estás traduciendo el libro sobre Adler. Yo no sé si... Graciano, ya lo terminé. Vamos, todavía. Bueno, genial, entonces, ya que lo tenés terminado, y sí, imagino que va a salir pronto, a mí me interesa mucho, el otro día en un grupo salió la discusión, en otro grupo, ¿no?
esta cuestión de las experiencias místicas, o yo le diría mejor las experiencias extáticas, ¿no? Digo porque también en San Agustín uno puede leer algunas cosas así, y de este tiempo sin tiempo, ¿no? Este instante en donde la plenitud de Dios puede llegar a nosotros y hacer que esa entrega absoluta, que ser nada lo valga todo, que fundirse, ¿no? Como dirían quizás también los budistas, fundirse con esa inmensidad haga que valga la pena la vida y que uno pueda sostener la fe. Vos en el libro sobre Adler, bueno, él hace algunas críticas de la mística, pero para mí este hombre ha tenido ese tipo de experiencias. ¿Qué querés que te diga? Yo lo veo cuando escribe, porque eso de que un instante que vos no podés saber cuánto va a durar, pero hay una plenitud absoluta y que hay un encuentro, digamos, hay un encuentro con la divinidad. Bueno, no sé si hice una pregunta o qué hice, pero... Sí, acá Mari Carmen dice que él siempre critica la mística y en realidad tiene razón, Mari Carmen me parece, él critica la mística, sí, muchas veces. De todos modos, no sé, creo que él tenía la obra de San Juan de la Cruz en su biblioteca, me parece haber leído en algún lugar, pero bueno, no sé, la potencia, como vos decís, que tiene en él es una potencia que yo no sé si tiene que ver con la mística o con qué, o con lo que Wittgenstein dice que él era un santo y que yo también creo lo mismo, que él era un santo. Esta semana leí otra frase de Thomas Merton, bueno, un par de frases de Thomas Merton que me gustaría referir. Una de ellas dice que te empezás a convertir en un santo cuando llegás a ser vos mismo. Y es el gran lema de Kierkegaard, ¿no? Llegar a ser uno mismo. Lo voy a buscar porque me gustaría leérselos. Sí, pero llegar a ser uno mismo puede ser ambiguo, no sé. Llegar a ser uno mismo, ¿te acordás que en la enfermedad mortal habla de la desesperación de querer ser uno mismo y la de no querer ser uno mismo? Y claro. Ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo creo que él, a pesar de que muchos autores dicen que no, pero creo que Kierkegaard tiene muy en cuenta el tema de la gracia a la que todos estamos llamados. No sé, no lo pienso como una experiencia extraordinaria o excepcional, más vale lo pienso a Kierkegaard con la pasión, sí, con la pasión difícil de encontrar ahora en cualquier ámbito, una pasión tremenda por aquello de querer creer lo que es escándalo para los judíos, escándalo para los griegos, locura para los judíos, y absurdo para la razón, ¿no? Como decíamos alguna otra vez. Él pone una pasión infinita, eso sí, en lo que está hablando, o en lo que Dios pide de él. Creo que es escuchar la voz, como dice Oscar Cuervo, ¿no? Claro. Escuchar la voz. Claro, pero digo, él todo el tiempo plantea, ahí te doy la palabra, Cori, él todo el tiempo plantea, porque leo acá a Mari Carmen que pone que tener cuidado mismo, y él dice todo el tiempo,
lo dice en el fragmento que yo leía, de que el autoengaño, de que incluso el que está más cerca del arrepentimiento es el que logra darse cuenta de que tiene miedo de sí mismo, y esa tensión con uno mismo me parece que, bueno, es muy, muy interesante para explorarla. Corina, no te quiero robar el tiempo. No robas nada, incluso también me cuesta ordenar mi pensamiento, pero bueno, nada, me parece interesante, digamos, seguir como una línea de la que viene hablando, digamos, en todo esto, porque estamos hablando de las obras del amor y empezamos a hablar de esta diferencia o no diferencia o posible diferencia entre las obras o los actos y el habla, cuando el acto también es habla, cuando, bueno, el habla también es acto, ¿no? Y sí, a mí me cuesta, la verdad, me cuesta, o no sé si quiero o no quiero, ponerlo así como algo místico, trascendental, o Cristo, o sea, todo eso me suena más alejado, no sé, más complejo, más difícil, o bueno, nada, me parece que nos sirve pensarnos, o a mí por lo menos me sirve más pensarlo, como decíamos, ¿no? Como decía yo, en la vida cotidiana, en lo político, en lo social, y desde este punto de vista también, a ver, Kierkegaard está escribiendo, y está escribiendo a un tú, ¿no? Podemos decir, de la misma forma que habló Jesús, y esas palabras que, suponete, como vos decís, Graciana, son tremendas, ¿no? Porque nos dicen algo, porque no son promesas en el aire o palabras vacías, como me sale decir a mí, no son falsas palabras, como también dijo hace un ratito en lo que leyó, ¿no? Digamos, no son palabras tampoco ni de autoengaño, digamos, son palabras de vuelta con autoridad. Bien, no es, supongamos, para el mundo cristiano, digamos, pero creo que bueno, también eso, las palabras y quién lo dice importa siempre, y a quién se dirige importa siempre. Entonces digo, me parece que en todo este recorrido un pensamiento sobre lo que es la palabra, la escritura, la autoridad, el valor de la palabra, bueno, no sé, me sale un poco desordenado el pensamiento, pero bueno, nada, me parece interesante quedarnos pensando en esto, ¿no? Está buenísimo, Cori. El ensayo que presenté en las últimas jornadas se llamaba La carne se hace verbo, ¿no? La carne se hace verbo, y es interesantísimo ese proceso entre la palabra que se fusiona a tal punto con la acción, que en Jesús es todo, ¿no? Es el verbo que se hace carne. Quería leer esa frase de Thomas Merton que dice: el principio del amor es la voluntad de dejar a aquellos que amamos ser perfectamente ellos mismos, la resolución de no torcerlos para que encajen con nuestra propia imagen. Si al amarlos no amamos lo que son, sino solo su parecido a nosotros, entonces no los amamos, solo amamos el reflejo de nosotros que vemos en ellos. Eso dice Thomas Merton a propósito también de lo que escribió Jesús en el chat sobre la promesa del matrimonio, de ser fiel hasta la muerte y de estar con el otro en la enfermedad, y bueno, y él habla ahí del lugar del sufrimiento en el amor. Claro, sí, yo coincido con Thomas Merton en lo que dice. Y es dificilísima esa tarea, de amar al otro por lo que es y no por lo que yo quiero que sea, ¿no? Y me hace recordar a una de las primeras intervenciones de Tincho cuando dijo, amar es aceptar también, ¿no? Y bueno, y otra cosa, lo de Mari Carmen, que habla de los lugares sagrados. Bueno, yo ahí en eso soy bastante universalista, digamos, no creo que porque sea el Templo del Sol, creo que ahí está Dios, en el Templo del Sol, en Machu Picchu también está Dios, ¿no? Y Mari Carmen. Sí, yo lo que quería, ¿se escucha? Sí, ¿Hola? Mari Carmen. Sí, no, yo lo que quería decir es que yo digo ahí un ejemplo, yo
tuve el mismo problema en el cementerio marino después de haber traducido un poema. No solo estaba fuera del mundo, sino que estaba realmente desesperada, con las grandes emociones estéticas. Uno está fuera del mundo, también en el momento en que te estás enamorando, estás fuera del tiempo. Quiero decir, hay algo que tiene que ver con intensidad, que hace que la que el tiempo realmente no exista, punto, digamos, o sea, que está fuera de ahí, digamos, ¿no? En ese sentido, yo digo que tiene que ver, no tiene que ver con el místico y el de la experiencia estática, hace de eso su vida, digamos. Esto es que, digamos, su obra consiste en eso, o sea que no hay obra, digamos, para decirlo claramente, es eso lo que no quiere, lo que no, lo que le molesta. Estados, lo que se dice estados de estar fuera de, ¿no? Estados de estar, pueden durar además muchísimo tiempo, digo, te puede pasar cuando estás escribiendo incluso, o sea, digo, pero digo, eso es una cosa, y otra cosa es el místico que hace de eso su vida. ¿Eh? Eso, quiero decir que, que su relación consiste en una relación con Dios y que no está en el mundo. Es eso lo que yo creo que Kierkegaard no, que no está de acuerdo con eso. Eso quería decir, nada más. Bueno, buenísimo, Mari Carmen. Sí, leí tu post sobre lo del cementerio y, y me emocioné muchísimo. Israel, qué bueno tenerte acá otra vez, Israel, te extrañamos. Hola, Graciano, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, bien, bien, Israel. Ah, qué bueno, pues aquí, no sé, no puedo encontrar como el hilo de la conversación, solo quería saber si sí están en la lectura de La caridad es la plenitud de la ley o van en otra parte. Sí, está ahí, estamos en la página 133, terminó leyendo Ana, ahí estamos. Ah, ok, pues ahorita con lo poco que más o menos iba escuchando, ah, justo creo que al menos este capítulo de las obras del amor es como algo muy relevante en tanto, quizá comenzando con la primera parábola, ¿no? Con la que Kierkegaard menciona, y que ahorita cuestión de dejar ser, ¿no? Al otro, al prójimo, y creo que también puede verse por el lado de incluso dejarlo no ser, ¿no? Que creo que esa es la cuestión de la incondicionalidad. Regularmente cuando se ama o cuando se ejerce un deber hacia el otro, ¿no? En tanto buscando el bienestar del otro, ciertas expectativas, ¿no? Como ciertas regulaciones. Y en ese sentido, ciertas normativas o leyes, ¿no? Ya implícitas, que buscan de algún modo una respuesta del otro o se espera, se tiene una expectativa del otro, aunque no necesariamente una reciprocidad interesada, pero sí se espera como que el otro responda a eso. Y creo que justo esta cuestión de que la caridad es la plenitud de la ley apunta hacia eso, hacia incluso el hecho de romper con toda ley de tal manera que esa ley que condiciona la subjetividad del ser del otro también se rompa. Es decir, a mí este texto me hace, en el último encuentro que hubo aquí en la Universidad Iberoamericana, y realicé un texto sobre Bartleby, ¿no? Y justo y texto de la novela de Melville. Y creo que iba, o sea, mi intención era como apuntar a eso, que cuando se ama, se va más allá de la ley, en tanto que ya no hay manera en cómo regular las acciones del otro, las expresiones del otro. Justo la ley como este intento humano de querer condicionar al mundo y condicionar a las criaturas y condicionar al prójimo, ¿no? Se ve superado en tanto que ya ni siquiera se espera que el otro sea algo, ¿no? Solamente se busca que el otro viva, ¿no? O exista, ¿no? Dependiendo de cómo él quiera. Y creo que sí, es muy, o sea, racionalmente, o tratándolo como de encasillar en cierta epistemología, me parece imposible, ¿no? Creo que tiene que ver más con una cuestión de voluntad, ¿no? De una voluntad incondicional para actuar en favor del otro, ¿no? Y bueno, ya.
Buenísimo, buenísimo. Ana. Sí, yo quería decir, a lo que dice Israel, quería decir que en realidad me parece a mí que, no sé, algo muy, muy, que no, por ahí no tenemos en cuenta. Yo siempre digo que para mí el cristianismo es, como dice Kierkegaard, el cumplimiento de la ley y como el mismo Cristo dice que ni una tilde, ni la más pequeña de las letras se perderá de lo que la ley dice. La cuestión es el tema de la letra y el espíritu de la ley, ¿no? Una cosa es entender la letra de la ley, que es lo que hacían los fariseos y supongo el judaísmo en general, al estilo de Sarmiento, la letra con sangre entra, ¿no? Como una cosa que tiene que ser impuesta. En el caso de Cristo, o lo que está diciendo, me parece Kierkegaard, es que el tema de la ley es que es incumplible, ¿no? Estoy diciendo un neologismo, no puede ser cumplida, no hay ser humano que pueda cumplir con la ley, no porque la ley sea mala, sino porque la exigencia de la ley es infinita y nosotros jamás podríamos cumplir con todas las exigencias que la ley nos impone. Por eso me parece que el único que pudo cumplir, no con la letra, sino con el espíritu de la ley, fue Jesús, como lo dice claramente acá en la página 128, el párrafo donde empieza tal es el amor cristiano. Ahí lo pueden volver a leer. Digamos, el único que pudo cumplir con la ley, porque no había, obviamente yo me salté partes, pero hay partes donde dice, sí, él, refiriéndose a Jesús, sí, él era amor y su amor era la plenitud de la ley. Nadie le pudo probar que era pecador, ni siquiera la ley, que con la conciencia conoce todo, y en cuya boca no se halló engaño, sino que todo en él era verdad. Es decir, el único que puede decirse que cumplió con la ley, y al cumplir con la ley al mismo tiempo fue la ruina de la ley, fue Jesús. Porque el amor es algo más que la ley, ¿no es cierto? Eso. Su perfeccionamiento, dice ahí, ¿no? Andrés. Sí, yo voy a volver a esa cuestión de la experiencia mística, que creo que, digamos, ese diálogo se generó a partir de esta parte que nos leyó Ana, de los peligros de atenerse a Dios, ¿no es cierto? Y que si te atienes a Dios, perderás lo que nunca jamás perdió ser humano alguno que se atuviera al mundo, ¿no? Lo perderás incondicionalmente todo, ¿no? Dios quien quita todo, todo, todo. Pero ahí hay tres palabritas que para mí, en las que para mí estaría con la crítica a la experiencia mística que yo entendería como lo estaba describiendo Mari Carmen recién. Quita todo, todo, todo para darlo todo. Y a mí me parece que esas tres palabritas, para darlo todo, son la clave. Porque ahí, digamos, Dios te devuelve al mundo y a tu lugar en el mundo, y yo lo entiendo con tu vida como regalo, ¿no? Esto de que Dios quita todo para darlo todo fue la experiencia de Abraham también, y yo creo que
en ese, para darlo todo, está la gracia de Dios, y entonces si la vida misma es de Dios, ya no tengo que estar preocupándome por justificarme o hacerme valer por mí mismo, porque de eso se encarga Dios. Y entonces, bueno, acá estoy sonando muy luterano, pero en la perspectiva luterana, y creo que para Kierkegaard también, justamente esa condición de recibirlo todo de Dios, de recibir la gracia de Dios, es lo que nos capacita para amar al prójimo. Ahí está. Gracias, Andrés. Muchas gracias por la respuesta a esa inquietud. Cori y después Israel. Y después yo. Arre. Bueno, primero me da un poco de gracia porque cada uno se queda colgado en sus propios pensamientos o en lo que le ayuda a pensar, ¿no? Toda esta charla. Y no, nada, yo sigo pensando en esto de la palabra, digamos, y bueno, ahí Ana incorporó otra palabra que es el tema de la verdad, ¿no? Vieron que salía mucho esto de las falsas promesas, me sale las falsas palabras, y ahora Ana incorporó el tema de la verdad, ¿no? Por eso, digamos, me sale seguir pensando en estas palabras que tienen que ver con la verdad, que pueden develar la verdad, o las palabras que producen otra cosa, ¿no? Que producen el engaño, que producen la mentira, que producen el enojo, porque cuando, supongamos, alguien promete algo a otra persona y no lo cumple, no pasa nada, ¿no? Digamos, uno se enoja con esas promesas incumplidas. Entonces, bueno, me sale seguir pensando en esto de las palabras como actos de producción de cosas en el mundo en general, como producción de amor también puede ser, ¿no? Y me salía, digamos, algunas preguntas, porque seguimos hablando de este título, el amor es el cumplimiento de la ley, y a veces, bueno, me pregunto en qué están pensando cada uno de ustedes, porque, a ver, entiendo que no son las leyes, no sé, las de la ciudad que estamos hablando, ¿no? Ustedes lo están tomando, el amor es el cumplimiento de la ley, como esta ley del tú debes amar al prójimo, o porque me da la sensación a veces que cada uno está pensando en otra cosa cuando decimos la ley. Entonces, bueno, me gustaría también por ahí, el que quiera decir en qué pensar cuando escuchan esta frase, y lo mismo cuando dicen la gracia, ¿no? Digamos, porque bueno, esto, cada uno se representa otra cosa. A mí me sale pensar esto del amor es el cumplimiento de la ley, y esto de la gracia también tiene que ver con amor, ¿no? Y bueno, en el sentido que vengo pensando de lo que las palabras producen, me parece que esto es importante, pensando en estas palabras que producen amor, que producen verdad, y que entiendo que en el cristianismo este es el camino. Bueno. Buenísimas las preguntas, Cori, buenísima la intervención. Israel. Acordate, ahí está, de abrir el micrófono, Israel. Perdón, sí, cierto. Gracias. Justo respecto a las preguntas que hizo Cori, creo que tiene mucho sentido, como las diferentes líneas o vértices con las que se puede analizar un texto de Kierkegaard. Por ejemplo, en mi caso, este texto, ahorita que ella de la relación con el lenguaje, ¿no? Y justo el lenguaje como productor, como por así decirlo, pero también puede entenderse desde lo ético, ¿no? Como la ley entendida como legislación, ¿no? Como administración, o también la ley entendida con esta relación con el amor, ¿no? Yo lo veo más, o sea, como de hilar mis ideas un poco respecto a esta cuestión desde la que quiero hablar primero, ¿no? La cuestión del lenguaje, pero que no se puede despegar en ningún momento también de la cuestión de lo legislativo.
y de justamente esta cuestión de lo ético, del deber. Creo que para Kierkegaard, al menos en esta parte, y porque lo dice, ¿no? Que en realidad la ley determina, ¿no? A pesar de todas sus muchas determinaciones, ¿no? El amor es algo determinando. O sea, la ley tiene una cuestión aquí, y creo que ahorita que mencionaban esta cuestión del misticismo, yo creo que cuando se refiere a que Cristo, ¿no? O que Cristo es como el único capaz de cumplir la ley, y que en él la ley es ruina, es porque creo que Cristo es la excepción, ¿no? Justamente esa es la cuestión. Y creo en la repetición ya Kierkegaard lo había dicho, ¿no? O sea, quieres conocer como toda esta cuestión, la excepción. O sea, en la excepción se ve precisamente cómo todas estas leyes o categorías o nombres que le damos a las cosas y que de algún modo ese nombre es también el que condiciona a las cosas. De hecho, Giorgio Agamben, ¿no? En un texto que se llama K, ¿no? Es un ensayo que tiene. Él empieza, no con Kierkegaard, pero señala algo muy parecido, cuando él dice que la palabra acusar, ¿no? Y hace una referencia a un texto de Kafka, cuando la palabra acusar, que quiere decir darle a la cosa, implica eso, darle un nombre. Y en ese momento, al darle un nombre a la cosa, tú ya le estás determinando, tú le estás privando de su libertad. O sea, es decir, tú ya le estás enclaustrando o encerrando categorías de las cuales no va a poder salir. Entonces, creo que cuando se dice que Cristo es el que le da ruina a la ley es precisamente porque en Cristo está la libertad, en tanto que en Cristo se puede hablar de posibilidad. Es decir, en el amor ya entramos en el terreno de la posibilidad. Hay un no tengo aquí la cita enseguida, pero Kierkegaard en uno de sus diarios, me parece que en el del 43, señala que Dios es la realidad de lo posible, ¿no? Y precisamente en esta cuestión de lo posible no es cuando el ser humano, y no solo el prójimo, pero también todo lo que vemos, se abren como a un nuevo espectro de posibilidades. Giorgio Agamben lo llama profanar, ¿no? Es decir, dejamos como esta cuestión de encerrar las cosas, de enclaustrarlas, de alejarlas, y entonces les damos como la oportunidad de que sea. Y entonces, así como un niño ahora ya no juega, el niño que juega, que rompe las reglas, que cambia el lenguaje, que transforma el lenguaje, ¿no? Y justamente el prójimo, ¿no? También es capaz como de recrearse. Es decir, por eso me llama la atención que la primera parábola que anuncia aquí justo hable de esto, ¿no? De un tipo que está mucho más cercano al reino de los cielos cuando su respuesta es no, ¿no? Cuando su respuesta es te mando a hacer algo y tú dices no, pero al final lo haces. Es como esta cuestión justo de anulación del lenguaje, anulación de las reglas y de las determinaciones. Y en Cristo obviamente se rompe eso. ¿Por qué? Porque efectivamente Él ama, Él transgrede, ¿no? Porque en realidad Él transgrede, ¿no? Transgrede muchas leyes, no de en balde lo crucifican. Pero justamente en esa transgresión, únicamente la intención de ir en contra, ¿no? O como varios movimientos hacen, ¿no? Como es como únicamente por darle en la torre al sistema, sino en realidad la transgresión de Cristo se da en función del amor que él tiene o el amor que Él da hacia los otros. Y creo que eso es a lo que Paul Ricoeur llama la lógica de la sobreabundancia. Amo porque soy amado, ya no porque espero recibir algo a cambio. Y en ese sentido, en esta sobreabundancia, la ley pasa a segundo plano, porque ya no me interesan las categorías con las que el mundo y con las que yo determino las cosas, sino que en realidad yo supero esas categorías en tanto busco, ante todo, abrir del otro la posibilidad de ser e incluso la posibilidad de no ser. Y ya, con eso termino mi participación. Bueno, tremendo, difícil hablar después de... Te iba a preguntar, Israel, hay algo que salió en el chat. ¿El libro de Agamben cómo se llama? El libro de Agamben se llama Desnudez. Así, y es un de ensayos. Hay un texto que se llama, ¿no? Lo titula así porque Agamben sigue un y bueno, ya a partir de ahí Agamben hace también como su propia reflexión acerca de esta cuestión de la descategorización, de cómo al final la acusación, ¿no? Que en realidad el señor nunca, lo único que se sabe es que se autoacusa, y en cuanto se autoacusa, él ya se condena, ¿no? Y bueno, es un texto bastante agradable, aunque también tiene su grado de complejidad, ¿no? Pero sí. Gracias, Israel. Vos sabés que
Bueno, yo también me quedé colgado con muchas cosas que se dijeron, lo de Andrés, lo de Cori, bueno, ahora todo lo que sumaste vos. Eh, est- Vos sabés que pienso en ese párrafo que explica, ahí Kierkegaard lo explica y quizás como no leímos todo este capítulo, más adelante podamos responder algunas de las preguntas que se fueron tirando. Pero hay un parrafito que es muy claro con lo que preguntaba Cori, que dice, el amor es la plenitud de la ley, ya que la ley, a pesar de todas sus muchas determinaciones, es algo indeterminado. Mas el amor es la plenitud. Y miren esto porque es impresionante. A la ley le acontece lo mismo que a un hablante arduo, que a pesar del esfuerzo no es capaz de decirlo todo. Pero el amor es la plenitud de la ley. Pero el amor es la plenitud, perdón. Parece extraño que se afirme que la ley es lo indeterminado, y bueno, y sigue. Y todo eso de ahí en adelante tenemos para leer la próxima sesión, ¿no? Pero pienso en eso, pienso en lo que decía también Ana, del espíritu de la ley, del espíritu de la ley. O sea, Jesús no transgredió la ley, pienso la ley en el sentido de la ley divina o la ley de Moisés, porque toda esta reflexión está basada en unos pasajes de Romanos, y Romanos es el libro por excelencia donde el apóstol Pablo hace el análisis de la relación entre la gracia, la fe, la ley, el amor, ¿no? Y que Agamben también recupera del apóstol Pablo. Es muy interesante también la referencia a esa cruzada que vos hiciste, Israel. De manera que nada, yo no voy a sumar más que ese parrafito que acabo de leer. El amor que parece más indeterminado termina siendo lo que planifica, lo que le da entidad, cuerpo, lo que acuerpa la ley, ¿no? Ana. Sí, yo quería remarcar lo que vos acabas de decir acerca del espíritu de la ley, porque justamente en el chat puse que para mí la ley es obviamente la del Antiguo Testamento. De esa ley habla San Pablo y habla Cristo también, pero ¿cómo se refiere al espíritu de la ley? Porque por ejemplo, hay muchísimos lugares donde Jesús no respeta la letra de la ley, sino su espíritu. Por ejemplo, lo de hacer un milagro en sábado, ¿no? Que es más fácil, ¿no? El de no trabajar en sábado, etcétera. El de no apedrear a la adúltera, cuando la ley decía que había que apedrear a las adúlteras y todo ese tipo de cosas. Y el mismo Jesús, a mí me impresionó muchísimo una parte del Antiguo Testamento donde dice, Israel se acordará, Andrés y vos también, que saben teología, mucho más que yo, cuando en el Antiguo Testamento dice que sea maldito el que tiene muerte de cruz. Y fíjense, entre las maldiciones que la ley indica está el del maldito sea el que muere de muerte de cruz. Y Cristo fue el crucificado. No sé, a eso me refiero yo cuando digo el espíritu de la ley y no la letra de la ley. En ese sentido es el cumplimiento de la ley, Jesús, porque es como un paso más. Ustedes a lo mejor tienen otra interpretación de eso, no lo sé. Bueno, por ahí vamos a dejarlo planteado, Ana, ¿te parece? Ya estamos casi cerca de las 9 y la verdad que se vuelve muy apasionante toda esta discusión, pero creo que hay lugar en el resto del capítulo para seguir para dejarla abierta a la cuestión y seguir planteándola. Me pareció que Andrés tiene la mano levantada, no sé. Ah, pero me parece que esta manito está... Ricardo, dale, Ricardo, pero no sé si Andrés, bueno, si Andrés, decino, porque... Sí, yo
Lo que querría decir quizás sea algo un poco obvio, pero tenía que ver con este tema del cumplimiento de la ley. La palabra ley me parece que tiene unas resonancias muy particulares, ¿no? Como uno entiende el tema de la ley, como aquello algo impuesto, y relacionado con el amor, como es esa ley que es de amar al prójimo como a ti mismo. Aparece como una especie de contradicción, ¿no? No sé, digamos, por ahí vuelvo a decir, digo algo obvio, pero entender que algo como el amor sea ajustable a una ley, porque uno cuando se enamora, por ejemplo, bueno, el amor es liberador y es no sé, y es algo sin límites, y eso, la pregunta es cómo, ¿eso se ajusta a una ley? ¿Se tiene que ajustar a una ley? Y me parece que hay algo de revelador en eso de amar al prójimo como a ti mismo, perdón, que tiene que ver con una potencia del amor que va más allá del amor, de ese amor, o digamos, en todo caso, el amor es entendido como algo más amplio, y que entender el amor como una ley es entender también ir más allá de uno mismo, creo, ¿no? Y del amor que decíamos como antes, el amor egoísta o ese tipo de amor que de ese punto de vista es más limitado. Bueno, eso quería decir. Está buenísimo, está buenísimo. Che, ¿les parece que lo dejemos abierto y nos reencontramos el jueves que viene para un nuevo encuentro? Leemos a partir de aquí en adelante, esto donde empieza ahí ese parrafito que yo leí, sobre que la ley, a pesar de sus muchas determinaciones, es algo indeterminado, en adelante. Y medio que nos está costando definir hasta dónde, porque medio que hasta donde nos dé la nafta para leer, ¿no? Porque es largo este capítulo. Así que avancen hasta donde puedan, quieran, y también hasta donde les parezca que podamos estar conversando. Bueno, un alegrón volver a encontrarnos. Yo de mi parte los saludo. Nos vemos el jueves. Bien, piola. Chau a